Amén. Gloria a Dios. Dios transfórmanos en santuario. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes para todos. Un saludo, un abrazo fraternal de todo corazón. Le damos ya a los que están conectados en nuestra sala para iniciar el estudio de esta tarde del libro Patriarcas y Profetas. Vamos avanzando, porque ya hemos tratado el capítulo 1, el origen del mal, el capítulo 2, la creación, y creo, me corrigen, por favor, si vamos a estar al número 3, la tentación y la caída. Así es que, mis amados, un abrazo, bienvenidos todos. Muy bienvenido, licenciado Humberto Cristian, aquí a nuestra sala una vez más. Dios nos acompañe y Dios nos bendiga en esta tarde de domingo, que sacamos este tiempo para estudiar, aprender, conocer acerca de la palabra de Dios. Qué lindo es sacar este tiempo. No sé si a usted le parece lindo, don Humberto, pero desde luego que yo lo disfruto muchísimo y es de gran bendición, ¿verdad que sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Humberto? ¿Cómo se encuentra? Salí huyendo del campo, que estaba arando la tierra hoy. Tengo un proyecto agrícola y corté. Tenía que hacer otras cosas para venir a estar aquí con ustedes. Así que para mí, me encanta. Esto es maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues vamos a iniciar inmediatamente. Si es que el tiempo que reste es suyo y ore, entonces usted ya aquí. Está bien, oramos. Gracias, buen Dios, por la bendición de conocerte. Gracias por la bendición de conocer tu verdad, de conocer tu palabra. Al estudiar en esta tarde el capítulo número 3 del libro Patriarcas y Profetas, invitamos la presencia del Espíritu Santo. Perdónanos que somos pecadores, pero nosotros te seguimos necesitando y te vamos a necesitar por toda la eternidad. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, ya nosotros leímos el capítulo número 1, el origen del mal, la caída de Satanás, todo eso, la creación, estudiamos eso. Hoy vamos a entrar en un capítulo que yo no lo voy a leer todo en el mismo día, porque esta vez yo no quiero hacer solamente lectura, yo quiero participación. Lo vamos a hacer, ¿cómo es que le dicen los periodistas que tienen programas de radio políticos? Interactivo. Vamos a hacer un programa interactivo hoy. Así que voy a comenzar. No siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios al tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. ¿Por qué Satanás se dedicó entonces a tentar a los seres humanos? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Aló? Agarrando piedra para los más chiquitos, agarrando piedra para los más chiquitos. Sí, estaba agarrando. No, mira, ahora hay en geopolítica hay un concepto que se está utilizando de no hace mucho tiempo. Se llama guerra de proxies. Por ejemplo, Irán, el país de Irán, es adversario de los Estados Unidos. También es adversario Irán de Arabia Saudita. Pero Irán no ataca a los Estados Unidos, ni ataca directamente a Arabia Saudita. ¿Dónde han estado combatiendo? Irán contra Estados Unidos, Irán contra Israel, Irán contra Arabia Saudita. En Siria, lo que pasa en Siria es una guerra de proxies. O sea, los asociados de Irán están luchando contra los asociados de los Estados Unidos. Por eso Hezbollah, que es un grupo islámico, un ejército islámico, una milicia islámica del Líbano, pero que es socia de Irán, entró a la guerra en Siria para apoyar a Bashar el-Assad.
que es el presidente de Siria, que los Estados Unidos lo querían tumbar. Entonces Irán entró en su apoyo, Rusia entró en su apoyo. Entonces los Estados Unidos estaban apoyando a otros grupos que estaban en contra de Bashar al-Assad, pero los grupos que Estados Unidos apoyaba fueron barridos por la mayor capacidad de combate que tenían los asociados de Irán, de Siria, de Rusia. Y en Yemen se está dando otra guerra de proxies, pero en Yemen la guerra es entre Irán y Arabia Saudita, pero quienes están peleando son un grupo de militantes que están a favor de Irán y un grupo de militantes que están a favor de Arabia Saudita. Entonces, eso se llama guerra de proxies. ¿Qué hizo Satanás? Satanás no atacó directamente en el Edén, no atacó directamente a Dios. Atacó a aquellos que tenían una relación con Dios, a aquellos que estaban en paz con Dios, a aquellos que eran felices con Dios, a aquellos que representaban todo lo que Satanás había perdido en el Edén, en el cielo con su rebelión. Y entonces hay una palabra clave aquí, que es envidia. Satanás sintió envidia. ¿Envidia de qué? Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre, y estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a atraer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. O sea, la envidia. Ellos están felices, yo no. Yo los voy a hacer que sean tan infelices como yo soy y que pierdan todo lo que yo perdí cuando me rebelé contra Dios en el cielo. ¿Cómo? Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su creador. O sea, voy a envenenarlos, voy a convertirlos en malos para que ya no alaben al creador, sino que acusen al creador de toda su desgracia, de todo lo que estaba pasando. De esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres en la desgracia que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. Y realmente hubo pesar en los cielos cuando Adán y Eva cayeron. Hubo mucho pesar cuando Adán y Eva cayeron. ¿Alguien tiene un comentario que hacer? Armando está por ahí, Shannon está por ahí, Mildred está por ahí, Dulce, Rodolfo. Sí, yo quería, me llega siempre, no sé si yo lo he comentado aquí en otras ocasiones. Recuerdo una anécdota que contó un predicador en mi iglesia. Esto me llega inmediatamente a la mente, esa anécdota, de un muchacho, y eso pasó así de verdad, un muchacho que había un matón en el barrio que siempre estaba dándole y molestándole. Sí. Como el matón era más fuerte, él era más débil, él no sabía cómo entrarle a ese muchacho. Pero el matón, digamos así, para poderlo distinguir, tenía una cría de pollos, criaba pollo. Sí. Entonces, el muchachito lo que agarró fue un tirapiedra y le mató todos los pollos al matón. Ay, Dios mío. Todos los pollos los mató. Entonces, yo digo, como él no podía hacerle frente al matón, se vengó con los pollos. Y el matón estaba, el pobre, derrumbado, porque todos los pollos le amanecieron un día muertos porque se lo mató todito. Entonces, lo mismo es Satanás. Satanás no puede luchar contra Dios. Sabe que no pudo derribar a Dios, pero viene a atacar a los pollos. Los pollos somos nosotros. Sí. Y los dos pollitos que estaban en el Edén eran Adán y Eva, a los cuales él vino a atacar. Exacto. ¿Qué me dicen sobre la envidia? ¿Qué me dicen de ese sentimiento llamado envidia? Alguien que me diga algo. Yo, Adelante, Mildred. Bueno, adelante. imagínense, la envidia es la causa que desde aquel tiempo que Lucifer tomó la envidia de nuestro Señor allá en los cielos, ¿verdad? Porque él tenía una envidia muy grande porque él era un ser inteligente y con muchas preferencias allá en el cielo, ¿verdad? Pero
La envidia, el querer ser demasiado agayú, como decimos nosotros hispanamente, Sí, lo llevó al fracaso. Es lamentable que ahora en este mundo de pecado, también aquí estamos siguiendo la misma ruta, sí, ¿verdad? Porque el pecado nos hace ser imperfectos. Y claro, dentro de lo que cabe nosotros como cristianos, reconocemos que nosotros tenemos que, ¿verdad? Que apaciguar ese defecto, porque aunque seamos pecadores por naturaleza, porque estamos en un mundo de pecado, no quiere decir que tenemos que revolcarnos en el pecado, claro que no. ni estar cometiendo ciertas cosas que al Señor no le agrada. La envidia es algo que el Señor abomina y aborrece. Sí, La envidia es algo eh, realmente abominable para cualquiera, porque nosotros como seres humanos tenemos que tratar de ser lo más humildes que podamos ser, porque eso es lo que el Señor nos manda. No codiciar lo ajeno, no envidiar a nadie, felicitar al que progresa, al que ganó un mérito, al que ganó X dinero. Si tú no lo pudiste ganar, esfuérzate y trata de ganarlo tú también, pero sin envidiar. Entonces, el enemigo, pues ese fue el que primero sembró la envidia, porque ese fue el que comenzó la envidia al cielo con el Señor. el envidioso El Señor. principal. ¿Cómo definimos la envidia? ¿Cómo la definimos, Mildred? Un comentario. Adelante, hermano. Yo defino la envidia como querer poseer lo que el prójimo tiene. O sea, tú tienes, digamos, unos zapatos bonitos, zapatos me gustan, y yo quiero tener un zapato como lo que tú tienes. Entonces, la envidia, a través de la historia, de la Biblia, se ve que en la gran trayectoria bíblica se ve envidia. Un ejemplo, Caín y Abel. Caín mató a Abel porque sintió envidia, porque la ofrenda que daba Abel a Dios era agradable. Entonces, un Dios tomaba la ofrenda de Abel. O sea, él sintió envidia por eso, por el privilegio que Dios utilizaba. O sea, podemos sentir envidia de cualquier otro objeto, cualquier cosa, podemos sentir envidia de como se da en el cielo. Él quiso ser como Dios, él contemplaba y sintió envidia del poder de Dios, esas cosas, y quiso ser como Dios. Entonces, envidiaba ese poder, esa soberanía que tenía Dios como creador, y eso fue lo que le llevó a él a sentir orgullo y a tratar de entrar en los demás ángeles del cielo. Fue todo por envidia. Sí. Yo, ¿alguien más quiere decir, antes de yo hacer mi definición de envidia? Sí, yo quería, antes de que, yo Sí. quería compartir una cita, una pequeña cita en Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, divisiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Sí. O sea, la envidia es grave. Pero claro. Dentro de este listado está ahí metida y la envidia provoca otras cosas. Sí, muchas más. Otras cosas la provoca, es terrible. Entonces, ¿qué es la envidia? ¿Cómo ustedes definen la envidia? Yo la defino como, si yo no soy o yo no lo tengo, que nadie lo tenga. Si yo no soy o yo no lo tengo, que nadie lo tenga. Eso es así es como yo veo la envidia. Si fulano de tal compró un carro nuevo. La codicia, Humberto, la codicia. No, la codicia, Dulce, es diferente. La codicia es querer tener lo que el otro tiene. Más o menos. No, pero la envidia es que si yo no lo tengo, que nadie lo tenga. Es más profundo. Es más profundo, el alcance es mayor. El alcance es mayor. Y déjenme decirle que la envidia es una carga muy pesada. Muy pesada la envidia. Porque la gente vive, ahora en este tiempo, que la gente es muy mediática, la gente es muy mediática. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente vive diciendo que tiene, que hace, que esto y que lo otro.
hay gente que va a sentir envidia. Va a sentir envidia. Entonces, eso era, Satanás tenía envidia, aquí lo dice. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén, el deleite que él había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y atraer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Bien, la envidia. Ignoraban a Adán y Eva el peligro que corrían, lo ignoraban ellos. No. Definitivamente no, porque tienen contacto con los seres santos y tenían contacto con Dios día a día, o sea que ellos estaban advertidos. Exactamente, Dios había dicho, no coman porque el día que coman de eso morirán. A nuestros primeros padres, página 34, no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad en el universo. Yo siempre he dicho que tiene que haber normas y leyes para todo. ¿Por qué? Porque si tú dejas que la gente decida por sus intereses, por sus emociones, un día va a ser verde y otro día va a ser morado. Un día va a ser azul y otro día va a ser rojo. Yo no tengo problema con que sea rojo porque yo soy escogidista. La gente vieja como yo somos escogidistas. Los jóvenes son liceístas o aguiluchos. Pero los viejos como yo de la capital somos escogidistas. Eso es así. Entonces, ¿qué resulta? Si tú dejas que las personas decidan cada día cómo debe ser la cosa, olvídese que esto va a cambiar constantemente. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. ¿Oyeron? La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del creador. Ahí es que está la armonía de la creación. Ahí es que está. Usted se imagina que no hubiese ley de gravedad, ni fuerzas centrífugas y cosas así. Los planetas vivieran chocando uno con el otro. La luna hace tiempo que estuviera clavada aquí en la Tierra, hubiera explotado todo. O sea, un desorden universal. Un desorden universal, Dulce. Eso es precisamente lo que pasa. Por eso la ley de Dios es tan santa como Él mismo. El hecho de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y que Dios prefiriera eso antes que permitirse cambiar la ley, quiere decir que la ley de Dios es inamovible. Es inamovible, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, como la ley de la gravedad. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Los perros no están sujetos a la ley moral. No están sujetos a eso. Ni las cacatas están sujetas a la ley moral. Ni los ciempiés, ni los sapos, ni los macotoros. Nada de eso está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Entonces, los ángeles amonestaron a Adán y a Eva. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Dice así:
El árbol de la sabiduría había sido puesto en la prueba, la página 35, último párrafo. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. ¿Había cuántas prohibiciones en el huerto? Una sola. Una sola. Una sola prohibición. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que él había tenido a bien darles. O sea, Satanás no andaba buscándolo en todo el huerto. Satanás tenía un solo sitio donde los podía tentar. ¿Cuál era? El prohibido. El prohibido. El árbol. Ellos tenían, para tú caer, tú tenías 8,800 árboles en el huerto del Edén. Y había un solo árbol que tú no podías tocar. Exacto. Ese árbol no estaba en tu parte, estaba en un solo sitio. Y el huerto era grande. Tú tenías que arrancar para allá. Tú tenías que exponerte a la tentación. Dios le dijo, no investiguen por qué, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque no había nada mágico en el árbol. No era, el árbol no tenía fibras extraordinarias o te producía que extraordinario. No, poder extraordinario. No tenía ningún poder extraordinario. El problema estaba en la psiquis, en la mente del ser humano. Ahí era que estaba el problema. Si obedecía o desobedecía. Punto. Era eso. Exactamente, era una decisión. Era una decisión. Entonces, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Página 36, segundo párrafo. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Pero había que ir allá, había que ir a ese árbol. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. ¿Qué ustedes opinan de ese párrafo? La próxima llamada. La próxima llamada. Hubo un despegue y en el despegue fue que tuvo el problema. Yo lo dije, la próxima llamada, no toquen ese tema. Es verdad que estamos en el mes de la mujer. No podemos hablar de eso. Entonces, voy a llevar de la experiencia de Samuel. No toquen esa tecla. Y me voy a salir de ahí. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Y yo me tengo que parar ahí. Me tengo que parar. Porque ¿quién tiene la suficiente capacidad para comprender el mal y resistirlo? Nadie. Es nadie, absolutamente nadie. Por eso es que Dios constantemente nos dice, no te separes de mí. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no tenemos la fuerza, ni tenemos la sabiduría y el conocimiento para resistir. Pedro, durante la cena, la última cena el jueves, que Jesucristo fue entregado, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré.
Y Jesucristo te dijo, óyete, Pedro. Ahí empezó la liberación femenina, profe. No toque ese tema, Manuel, no toque ese tema. Déjelo de ese tema. Yo estoy acá. No, tranquilo. Cuando yo tenga una oportunidad, por favor, hablaré algo, un poquitito, una cosita. Yo quiero acabar con Pedro y me salgo de los líos de las mujeres. Entonces, Pedro pensaba que sí que él podía. Dice el deseado de todas las gentes, dice el deseado de toda la gente que cuando Pedro lo dijo, aunque todos te negaren, yo no te dejaré. Pedro estaba total, completa y absolutamente convencido de que él no iba a negar a Jesucristo. Pedro tenía esa convicción, y no solamente tenía la convicción, también tenía la voluntad y el deseo de hacerlo. Pero Jesucristo le dijo, Pedro, cuando el gallo venga a cantar, tú me habrás negado 3 veces. Voy a orar por ti para que tu fe no falte. Eso le dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, sin Jesucristo, nosotros no vamos a tener nunca poder para vencer. Amén. Es uno de las Una pregunta. Adelante, Mildred, la pregunta. Mantenga el comentario que usted iba a hacer para que no pierda el hilo. Ya yo estoy viejo, Mildred. Ok. Y yo no disparo. Ok. Pero a tu pregunta. Que no pierda todo lo que usted iba a decir. Sí. Quiero hacer un comentario en alto, una preguntita, un argumentito en esa parte. Cuando Pedro ya tenía ese plan, el Señor sabía que Pedro iba a cometer ese error, que lo iba a negar a Jesús. Sí. Si el Señor lo sabía, era porque ya el Señor había programado para que eso sucediera ya en un futuro con Pedro, porque él se lo dijo, o sea, el Señor ya sabía que lo iba a hacer. O sea, puede ser que el Señor ya lo quería que pasara así por alguna razón o por algún motivo real, porque ya el Señor sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Excelente pregunta esa, Mildred, excelente pregunta. Mira qué pasa. Una cosa es que Dios conoce el fin desde el principio y otra cosa es que Dios actúe para que las cosas sucedan. En lo que tiene que ver con las decisiones humanas, el ser humano toma su decisión. Dios sabe cuál decisión es que va a tomar el ser humano, pero Dios no forza a nadie a tomar las decisiones. Él no vulnera esa. Dios, no. Dios, Cani, Dios conoce el fin desde el principio. Si tú te fijas en Isaías 44, en los últimos versículos, mira, en casa del herrero cuchillo de palo. Mi Biblia, déjame usar aquí la del celular. Búsquenme, por favor, vamos todos a Isaías 44. Isaías 44. Los últimos versículos. ¿Quién me lee? Del 26 hasta... Lo tengo. Adelante, dele para allá. Del 26 hasta que termine el capítulo. Del 26 hasta que termine. Ok, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Hasta ahí, gracias. Amén. El capítulo 45, los primeros versículos también continúan hablando de Ciro. Isaías dijo esta profecía, escribió esta profecía entre 150 y 200 años antes del nacimiento de Ciro. Dios sabía que Ciro iba a nacer. Dios sabía que iba a nacer. Y Dios sabía que si Ciro escuchaba esta profecía, Ciro iba a actuar correctamente. Y la respuesta de Ciro fue mixta.
Ciro sí dio el decreto. En Esdras, capítulo 1, nos habla de Ciro dando el decreto para que los judíos volvieran otra vez a Judea, a Jerusalén, y dijo que les reconstruyeran el templo. Sí, Ciro lo hizo. Pero cuando vino presión política de parte de los samaritanos y de los países y de los que vivían alrededor de Judá, entonces Ciro como que frenó la cosa. Y desde el año 537, que fue cuando Ciro dio el decreto para que los judíos volvieran a Judea, al reino de Judá, pasaron como 20 años o alrededor así para que el templo pudiera ser reconstruido. El templo fue inaugurado en el año 515, o sea, desde el 537, y fue terminado por orden de otro rey llamado Darío. O sea, Dios no forza es que se dice, o fuerza, porque forza me viene a la mente, y perdonen que haga un chiste con esto, que dice que el que está bueno no forza. Entonces yo me he quedado con forza y no con fuerza. Entonces, ¿qué resulta? Ciro sí actuó, pero luego se echó para atrás. Dios no forzó la voluntad de Ciro. De hecho, Daniel capítulo 10, en Daniel capítulo 10, corran, que se me está yendo el tiempo. Vamos a Daniel capítulo 10. Por eso yo dije que esto no iba a ser en un solo tiro. Daniel capítulo 10. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿De cuál rey? Ciro, rey de Persia. Y seguimos bajando. Entonces él vio una visión de una persona vestida de lino fino con oro de Ufaz, y solo yo, Daniel, versículo 7, vi la visión, y seguimos hablando. Entonces lo levantaron a Daniel porque se desmayó. Entonces, versículo 13. Versículo 12, perdón, alguien que me lea. 12, Daniel 10, 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Siga leyendo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé aquí con los reyes de Persia. Hasta ahí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué resulta? Sí, Dios sabía lo que Ciro iba a hacer. Claro. Pero Ciro podía decir, pero Dios sabía que lo iba a hacer. Entonces, con la caída de Pedro, el asunto fue que él pensó que él por sí mismo era lo suficientemente fuerte para resistir la tentación. Y ahí es que nosotros nos guayamos. Nosotros los cristianos nos caemos ahí. Nosotros no tenemos fuerza para eso. Por eso Jesucristo puso el ejemplo de la vid y de los pámpanos. Yo soy la vid, dijo Jesucristo. Ustedes son los pámpanos. El que se mantiene pegado a mí lleva muchos frutos. Manténganse pegados. ¿Por qué? Porque apartados de mí nada pueden hacer, y le pasó a Pedro. Y Pedro tenía el deseo, la voluntad, él quería cumplir, él amaba a Jesucristo. Por eso cuando él negó 3 veces a Jesucristo, el deseo de toda la gente dice que cuando Jesucristo salió, después que lo negó por última vez diciendo maldiciones, que Jesucristo lo llevaban, lo sacaron de ahí, de donde Anás para donde Caifás. Entonces Jesucristo lo miró y Pedro lo vio a los ojos. Y lo que vio, no vio ira, no vio decepción, no vio nada de eso. Lo que Pedro vio en Jesucristo, ¿qué fue? Amor. Amor fue lo que Jesucristo misericordia. vio. Perdón, misericordia. ¿Quién dijo misericordia? Samuel. Exactamente. Yo. Y eso fue lo que quebrantó el corazón de Pedro. Y Pedro, dice la Biblia, lo dicen los evangelios, se fue de ahí a ¿qué? A llorar amargamente. Se fue a llorar amargamente. O sea, sí, Dios sabía. De hecho, en la historia de la redención,
Y en el libro El Dios de toda la gente, en el capítulo 1, lo dice, que, a ver si no estoy, Dios mío, qué lejos voy en el tiempo y qué corto voy en lo que tengo que decir. Pero es mejor así, ¿verdad que sí? Sí, está sabroso esto, ¿eh? Sí, es mejor así. Ok. Página 13, el Estado de toda la gente, en esta versión que tengo aquí. Una versión baratona, muy buena, que alcanza para todo bolsillo. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio de Jesús fue voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. ¿Se me engranoja? ¿Me engranojo? Me engranojo. Me engranojo leyendo eso. Entonces, la decisión fue de Adán y Eva. Fue una decisión personal. Dios sabía que lo iban a hacer, pero era una decisión personal. Nosotros somos seres morales. Manuel, ya yo vi que levantaste tu mano, pero déjame terminar mi perorata y te dejo entrar de una vez. Entonces, ¿qué resulta? Somos seres morales. Nosotros tenemos que responder. Tenemos que responder moralmente por nuestros hechos. Tenemos que responder por eso. Si el hombre o la mujer hacen algo que Dios los forzó a hacer, entonces tenemos un problema con el asunto de la responsabilidad. Manuel, dime ahora. Que no se habla del ministerio de la mujer, ni de la liberación de la mujer, ni nada de eso. No vamos a hablar de la mujer. No. Ahí es que está lo maravilloso del misterio de la piedad. Amén. Este misterio, líder, es maravilloso porque es que nos enseña que el Señor nos dio ese libre albedrío, no empujándonos a que nosotros hagamos las cosas, sino que la hagamos voluntariamente, como Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso está en Él. Sí. Cuando la suficiencia humana se muestra de que somos algo o somos alguien que podemos luchar con el enemigo, fracasamos. Totalmente. En automático. Sí. Eso es maravilloso. Separados de mí, nada podéis hacer. Sigo aquí, que ya me quedan 10 minutos, 15 para terminar. Vuelvo otra vez para atrás. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro. Yo soy un hombre cobarde, muy cobarde. Desde que a mí me da un presentimiento de peligro, ¿saben qué yo hago? Me devuelvo. Al verse sola tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3. Perdón, en lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Otro día mi esposa y yo nos fuimos
nos fuimos a pasar unos días en un hotelito de esos ecológicos. Contratamos 3 noches, la segunda noche tuvimos que irnos porque la primera noche apareció una cacata. Y la segunda noche apareció un maco. Y mi esposa dijo, mañana va a aparecer una serpiente. Nosotros nos vamos de aquí. Y yo prefiero vivir en paz con mi mujer que vivir libre en el desierto. Así que yo le dije, no, no vamos. Como tú quieras, mi amor. Y nos fuimos de ahí. ¿Usted cree que si yo veo una serpiente, una cosa que no debe hablar hablando, yo me voy a quedar ahí extasiado? Yo salgo corriendo. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Satanás siguió hablando y le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Ustedes no se han fijado que mucha gente, los intelectuales, filósofos y cosas así, que desdeñan el cristianismo, cuando uno le dice que es cristiano, se levantan y te miran así como desde arriba para abajo, como que el que está mal eres tú y que yo también. Eso pasa. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y la mayor felicidad. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Los hace pensar que están por allá arriba, pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley. No oímos hoy día razonamientos semejantes. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que de él comiere, ciertamente vivirá. ¿Qué no le dijo Satanás? ¿Qué fue lo que no le dijo Satanás? Pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido echado del cielo. Eso no se lo dijo Satanás a ellos. En ese momento, Eva no lo entendió. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios. Y esto condujo a su caída. En el juicio final, oigan esto. Si quieren se pueden olvidar de todos los demás. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso. Desobedecer a Dios. Terminé por hoy. ¿Comentarios, por favor? Ayer hacíamos un estudio
sobre la fidelidad o la obediencia y el sábado. Sí. Entonces, en la conclusión de ese estudio salieron a resolver 2 palabras. Ajá. Y fue incredulidad y Ajá. orgullo. Sí. Cuando decidió Eva creerle a la serpiente y no a Dios, dudó de Dios, y ahí la incredulidad salió adelante. Y el orgullo, porque le ofrecieron ser igual a Dios. Sí. Y ella, al igual que Satanás, compró esa idea. Ay, sí. ¿Sabe cuál es el gran peligro de la duda del cristiano? Cuando usted duda realmente a lo que Dios le prometió realmente, nos tornamos como parte del consejo del enemigo. La duda del cristiano. Por eso es que esté, como dice Pablo, mirar para arriba. Mantén tu mirada fija en la meta, que es Cristo Jesús. Cuando miramos atrás, como Pedro, cuando estaba caminando en la mar, que miró para atrás porque ya estaba caminando en la mar, y perdió de vista a Jesús, automáticamente se hundió. Es lo mismo, nos sucede. Sí. Cuando despegamos la mirada realmente del maestro, lamentablemente caemos. Exactamente. Déjeme decir una cosa. Aquí hay mucha gente que no ha dicho ni esta voz que es mía. Pero mucha gente que no ha hablado. Yo le doy las gracias a los que hablaron, me ayudaron mucho. Así yo que tengo una pregunta, si da tiempo, no sé. ¿Se puede? Adelante, Liz. Claro. Alguien me preguntó y yo no pude responderle que dónde dice la Biblia que Juan era el discípulo amado de Jesús. El discípulo amado. Pero espérese. Por eso, porque eso siempre es bueno se dice eso, pero nadie lo comprueba en la Biblia, me dicen. En la cruz. Hay una partecita en el mismo libro de Juan, creo, me disculpan, que dice, refiriéndose a Juan, el que él amaba. Exactamente, el que él amaba. Sí. Que él amaba. Ay, yo necesito ese versículo para yo dárselo, porque yo quería buscarlo y no encontré. Vamos a buscarlo. Sí, eso está. Muchas gracias, Dulce. Yo no me acordaba de eso. Sabe una cosa, que al único, cuando Cristo estaba en la cruz, que le dejó realmente como hijo a su madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, tenía que tener un afecto especial con ese discípulo. Porque aún Pedro, siempre estando de refunfuñón, no se le dio esa potestad, más a Juan se le dio. Así mismo. Yo utilizo una aplicación que se llama YouBible, donde se puede buscar todo eso rápidamente. Ahí está la cita, la acaba de compartir Cristian. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Juan 21:20. Exactamente. Gracias. Ya, resuelto. Muchísimas gracias. Juan 13:23 también. 23:25. Y déjeme decirle que Juan fue que puso eso mismo, porque sabía que Jesucristo lo amaba. Y Juan era el que recotaba la cabeza de él y todo ese tipo de cosas. Mándenme eso por WhatsApp, por favor, esas citas. Te lo voy a agradecer en el alma. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Yo lo disfruté, no sé ustedes, pero a mí me encanta todo esto. Amén, amén. Sí, yo lo disfruté. Así que vamos a orar para despedirnos. Sí. Gracias, Todopoderoso, por la bendición. Antes de despedirnos, don Humberto, permítame, por favor. Yo me quedé con deseo de seguir. Aquí hay muchas cosas interesantes, pero quiero animar a los muchachos y muchachas que están aquí, que por favor, este librito se llama Patriarcas y Profetas. Eso lo pueden conseguir por internet hasta en audio. Si usted no tiene tiempo de sentarse a leer, vamos a entrar al capítulo 4, me imagino, el próximo domingo. Vamos a terminar el 3. Terminamos el 3. Bueno, pues usted coge
lo busca en internet en audio, mientras va trabajando y haciendo cualquier cosa. Lo puede escuchar para que sepa de qué estamos hablando y conozca esta maravilla tan grande. Y que permítame decir que esta semana, ya mañana lunes, iniciamos una semana de oración muy interesante por el pastor Jorge Peralta. El pastor Jorge Peralta estará con nosotros toda la semana y trae unos temas poderosísimos. No se lo pierdan, están todos invitados. Inviten también a sus amigos. Así es que ya lo saben. El próximo domingo, otra vez por aquí con este mismo tema de la tentación y la caída. Oramos. Te agradecemos, Dios, la bendición y la oportunidad de estudiar tu palabra. Padre, que tu Santo Espíritu more en nosotros y nos transforme. Que nos podamos volver a juntar el domingo próximo. En el nombre de Jesucristo. Amén.